Acordaba, Rodrigo, discúlpame, se me hacía muy lejos la fecha. Te dije en octubre y era septiembre. Listo. Y te falta un mes. Sí. ¿Ya estamos? Esa es la de... Ah, ya. Ya dicen que ya estamos en vivo. ¿Ya? Eh, Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pues finalmente estamos aquí en el estudio, en nuestro programa Género Radio, que es el programa de la Coordinación para la Igualdad de Género, en nuestras conversas semanales, ¿no? El día de hoy estamos muy contentas y contentos, porque está aquí un compañero, ¿no? Porque iniciamos una serie de programas sobre género, periodismo, derechos humanos, lenguaje inclusivo, etcétera, que a partir de hoy va a conducir el doctor Rodrigo Rebolledo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. buenos días, doctora Lorela. Le agradezco mucho la invitación. ¿No? Y yo te agradezco mucho a ti que hayas aceptado el reto de hacer estos programas, ¿no? Y obviamente te voy a dejar a ti la conducción. Solo estoy aquí de telonera, en el sentido Claro. estricto del término, solamente para informarles que estos programas sientan las bases para que se animen los y las compañeras que estudian comunicación en la UABS y los y las colegas que están en la radio, en la televisión, cubriendo medios, etcétera, para tomar un curso que Rodrigo va a impartir en el mes de febrero. Entonces vamos a generar expectativas y emoción, ¿no? Para que se animen a tomar el curso que va a impartir Rodrigo, del que ya hablaremos después, pero por lo pronto, pues aquí tenemos invitadas de primera, ¿no? Invitadas de primera, y a Rodrigo le corresponde entonces darle la entrada a este programa en especial. En efecto, muchísimas gracias por la invitación, Lorela. Como te decía, todas las personas que nos siguen en 1080 de AM de Radio Universidad y que nos siguen en esta transmisión en vivo también. En efecto, estamos muy contentos por tener la oportunidad de generar este espacio de comunicación entre la academia y el periodismo, algo que no sucede tan a menudo como debería. Exacto. eh, y en específico tratar los temas de género que están generando una especie de eh, ola, yo quisiera llamarlo así, una ola aquí en Baja California Sur. Y no pasa una semana hoy en día en el que no haya un tema nuevo con respecto a la relación que tenemos en nuestras formas de entender las relaciones de género, las relaciones con el patriarcado y pues como su combate inclusive contra las formas en las que pues a veces genera dominación. Estoy muy contento de contar con la presencia hoy de nuestra primera invitada de una serie de periodistas sudcalifornianas a las que decidimos convocar para tener estas conversaciones, estas conversas. Se trata de Elvira Vargas, una amiga mía, ex compañera del diario El Independiente, donde yo estaba trabajando hasta muy recientemente. Tuve la oportunidad de estar así hombro con hombro trabajando con ella y poder conocer de cerca el profesionalismo con el que se conduce día a día. Algo que yo siempre había admirado desde que entré al periodismo. Sé que Elvira Vargas está allí, ¿no? En la línea Sí, de, sí, sí. de, de choque con la opinión pública, con las figuras políticas, con el quehacer social. Tiene una trayectoria súper interesante acerca de cómo ha estado cubriendo en específico la fuente legislativa, que es de lo que quisiera que practicáramos con mayor profundidad más adelante en nuestro programa. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también pues del campus Mazatlán. No vamos a decir de qué generación. Estudió ahí la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y también lleva, después de ello, 22 años en el ejercicio del periodismo. Trabajó en algunos noticieros de allá de Mazatlán y también aquí en La Paz estuvo en el diario de La Paz, en Tribuna de Los Cabos. Estuvo también ya en su nueva forma en CPS Noticias. Ahí ella fue jefa de noticias de CPS Noticias y actualmente se encuentra cubriendo la fuente política en Diario Independiente.
Son 22 años ininterrumpidos de trabajo periodístico y por eso decidí que fuera nuestra primera invitada, porque creo que no hay, probablemente, hay muy pocas periodistas actualmente en Baja California Sur que tengan la trayectoria y sobre todo la capacidad de platicarnos de cómo se vive actualmente la realidad periodística para las mujeres sudcalifornianas. Este, Sin más, pues te agradezco mucho la invitación, Elvira. No, Digo, la presencia. muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer estar en este espacio que no había tenido la oportunidad, no, la verdad que no había tenido la oportunidad, pero aun cuando no sea mi alma mater, realmente la considero la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ya tanto tiempo cubriendo eh, este, eh, pues esa parte también, ¿no? De todas las actividades que genera la máxima casa de estudios. Y sí me generó un poco de nostalgia, porque justamente empiezo saliendo yo de la universidad en el 2000, que sí, yo realmente no escondo mi edad, 45 años, 22 años ya en el ejercicio periodístico, e inicio justamente en la radio UAS, mejor dicho, en la dirección de comunicación de la UAS, haciendo pues esa oportunidad que se nos da a los estudiantes del servicio social, el primer contacto con la radio universitaria, con el espacio que teníamos en los periódicos, el empezar a redactar una nota y enterarte que no tienes las tablas suficientes para ya no decir reconocer todos los géneros, sino pues la ortografía, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empezamos a darnos cuenta de todo lo que nos esperaba o todo lo que nos faltaba por eh, para entrar en esta actividad periodística que es una de mis grandes pasiones, la verdad. Sí, en algún momento pues he pensado en cambiar, yo creo que muchos, ¿no? Sobre todo con la pandemia, de cambiar de actividad y demás, pero realmente no me veo en otro lugar más que ejerciendo la actividad periodística y como bien lo comentas, Rodrigo, pues mis 18 años aquí en Baja California Sur he estado cubriendo ya 4 de 5 legislaturas que fueron en el intermedio. ¿Qué me ha tocado ver respecto al tema de género? Pues mucho. A lo largo de mi carrera, desde luego, sí, antes de iniciar esta plática, te comentaba que en mis inicios, yo recién egresada a la universidad, después de estar en el espacio de comunicación de la universidad, me voy a, gracias a Dios, la directora de esta dirección de comunicación donde habíamos hecho el servicio, nos puentea, nos ayuda a llegar a la radio muy conocida en Mazatlán, que es de Promomedios Mazatlán. En aquel entonces era solamente AM. Apenas estaba iniciando y fue una de las pioneras justamente esta radiodifusora, Promomedios Mazatlán. Y ahí iniciamos, ahí hicimos los pininos en el periodismo, muy difícil, pero pues aprender sobre la marcha, a mí me tocó, sí, lo que a las actuales generaciones o futuras, espero que no les toque, porque a mí sí me tocó que me agarraran mi hoja donde estaba mi nota y me la hicieran cachitos y me la tiraran a la basura. Y vuélvela a hacer, ¿no? Y qué bueno que no me tocó en máquina. Ya estábamos adentrados en el tema de las computadoras y afortunadamente pues nada más se tenía que hacer la modificación en la misma pantalla. Y yo soy de la era de la comunicación y seguramente, yo creo que todavía no nacía, pero recuerdo que mucho que cuando salimos de la universidad, que fue mi generación 95-2000, decían, ustedes son de la era de la comunicación,
cuando apenas empezaba el internet, cuando apenas empezaba el tema de las computadoras, que eran una cosa grandísima, no tan, ni digitales, desde luego, eran análogas, igual que no sé si vale la expresión, pero era otro tipo de computadoras. Este, y todo eso, me tocó las grabadoras grandotas, el celular Nokia grandísimo, que de repente nos podría ayudar si andábamos en el camión y alguien nos quería hacer algo, pues con el mismo celular, ¿no? Esa es la generación que a mí me tocó y sí ha sido un poco difícil entrar en este tema de la tecnología, porque estamos en la generación en la que inició y la siguiente nos rebasó y qué decir de la actual, ¿no? Ya alguien decía por ahí en las redes sociales, soy de la generación en la que eh, desconoce totalmente cómo un joven de hoy puede ganarse dinero a través de internet, a través de redes sociales, totalmente alejados. O sea, hay este, es muy grande la diferencia que tenemos entre estas generaciones. Pero, Rodrigo, aterrizando en el tema, sí, en efecto, me ha tocado cubrir ya 4 legislaturas. Desde la 11ª legislatura me toca. Había muy pocas mujeres y muy pocas periodistas que desde luego varias ya tenían bastante tiempo. Carmen Diestro, que en paz descanse; Araceli Hernández, que en paz descanse; nuestra amiga Alejandra Estrada, que está en comunicación social en el Ayuntamiento de Los Cabos. En el periodismo sí ya se había, este, ya se estaba haciendo brecha para la llegada de las mujeres al Eso es periodismo. lo que quisiera primero que comenzáramos a tratar. De la misma forma que mencionas que hay un cambio en la forma en la que nos comunicamos en la primera década del siglo XXI, también se da, al parecer, ¿no? La apertura, lo digo al parecer porque tú nos dirás si a lo mejor es diferente o no, de nuevos espacios para el trabajo de las mujeres periodistas en México y en el país. El periodismo siempre ha sido relativamente amable con las mujeres en el trabajo, pero eh, n- no sé si tú nos podrías platicar si realmente habría una igualdad de espacios cuando iniciaste a trabajar en los medios de comunicación y si has visto alguna transformación en ese sentido a lo largo de estos años. No, no creo que haya habido igualdad en aquellos tiempos. Yo creo que esa palabra ni siquiera existía hace 22 años, ¿no? Te comentaba que en mis inicios, justamente cuando estoy en esta radio, algo hice que mi jefe, el director de noticias, me quiso castigar y me envió a cubrir la fuente policíaca. Era un castigo. ¿Por qué? Porque la mujer periodista no podía estar o estaba asignada a ciertos espacios y a mí me enviaron. Este, Como Muy para que difícil, renunciaras o algo como así, ¿no? para que renunciara seguramente porque es parte de que hoy lo podemos decir, porque en aquel entonces ni enteradas estábamos, es parte de un acoso laboral, de una violencia laboral que siempre vivimos, más que los hombres y en diferentes ámbitos, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Me mandan a la policíaca el tema de tal vez ser mujer, que va acompañada siempre de una mayor sensibilidad, el hecho de no estar, pues digamos, acostumbrada a ciertos hechos. Fui de las personas porque muchas mujeres han pasado, muchas periodistas han pasado por la fuente policíaca, fui de las personas que si llegábamos a cubrir un evento trágico, básicamente me ponía yo a llorar junto con los familiares. Entendí con el paso del tiempo que tal vez como el caso de los médicos te vas un poco insensibilizando y en algún momento pues ya lo tomaba a lo que era, como el ir a tomar una foto y el ir a tomar nota de la persona que se había suicidado, del enfrentamiento que se había dado, independientemente del ver cómo los familiares llegaban a llorarle a la víctima o demás. Eh,
era en ese momento la única mujer entre 7 compañeros de los diferentes medios que cubrían la fuente policíaca, y sí recuerdo que sentía un poco de protección. Haces, eh, yo creo que todo momento y en todos los ámbitos nos debe de suceder en algún momento a las mujeres. Te haces al contexto que estás viviendo. Entonces me insensibilicé, no tanto, lo juro, eh, y aprendí a sobrellevar el doble sentido, las llevaderas de los compañeros, pero afortunadamente nunca me faltaron al respeto. Algo personal que quiero compartir es que justamente por esta cobertura que yo daba en la fuente policíaca y que siempre estaba rodeada de hombres, eh, estaba de novia con un compañero también de la fuente policíaca y de otro periódico, y a él le llegaron a aconsejar que yo no era apropiada para él, que porque yo me llevaba con muchos hombres. Entonces, desde ahí sentí como el estigma, sentí como la agresión de mujeres hacia mí, cuando yo lo único que estaba haciendo era trabajar y era pues tratar de sobrellevar la situación de cómo se estaba presentando, ¿no? Este, ¿Qué más tuve que cambiar? Si vamos a eso, Rodrigo, en algún momento, joven, 23 años, no nos dicen cómo te vistas y cómo no. En algún momento me di cuenta que mientras que estábamos haciendo las coberturas, uno de los compañeros periodistas, de esos que se tiran al piso y se suben a los edificios y todo, apuntaba la lente hacia nosotros. Y empezamos las mujeres a observar que siempre nos tomaba fotos. Entonces yo un día lo encaré y le pregunté que por qué. Y no, compañera, yo solamente tomo fotos de me gusta verlas cómo trabajan, ¿no? Según el tema, pero ya alguien muy cercano a él nos compartió que tenía pues colección. Lo que le dicen ahora el pack. Ajá, tenía colección de nuestras partes visibles, ¿no? Y eso me cohibía desde luego y seguramente a las demás compañeras. Y en algún momento, no recuerdo por qué, porque ya no acostumbro a hacerlo, o sea, sí dejé de hacerlo justamente por eso, pero no sé por qué en aquel entonces me daba por llevar blusas de tirantes, escotadas, y cuando me di cuenta que los hombres o los funcionarios o los políticos pues te miraban a otro lado menos a tus ojos, yo sola me fui como que reservando y me fui tomando medidas para ese tipo de cosas, porque al final es un ambiente muy pesado y muy difícil para las mujeres. Yo no veo que un hombre a otro hombre le revise todo, pero a una mujer, sobre todo si lleva minifalda, si lleva un escote, si lleva todo, pues se enfrenta a este tipo de cosas. Acoso de los compañeros, sí. Acoso de los jefes, sí. Acoso o situaciones incómodas de las fuentes, también. Entonces nosotras mismas o en mi caso hemos tratado de tomar medidas para evitar ese tipo de cosas. Eso es un tema personal que te quería compartir. Aquí en el Congreso, ya respecto a la actividad propiamente de las mujeres periodistas en general, no propiamente del Congreso. Desde que estuve en Los Cabos hice un ejercicio periodístico, obviamente con el apoyo de mis compañeros, porque me habían invitado a dar una plática en el PRD para este tema de la participación política de las mujeres, que afortunadamente algunos partidos ya estaban como que haciendo suyos, ¿no? Estos temas. Y em, ese ejercicio justamente tenía que ver con determinar o detectar o evaluar tan, eh, qué tan ubicadas o qué cargos directivos habían llegado o estaban teniendo en ese momento las mujeres periodistas. No, a lo máximo que habían llegado era jefa de redacción, era jefa de información,
pero las direcciones de los diferentes medios de comunicación no estaban a cargo de mujeres. Hoy veo con agrado que sí, en varios Medios de comunicación medios de locales, sí, comunicación, estatales, radio, nacionales. televisión, todo, aquí en Baja California Sur también y a nivel nacional, como bien lo comentas, ¿no? Sin duda, te iba a preguntar precisamente sobre eso, ¿no? Sobre antes de entrar ya al tema de lo legislativo propiamente dicho, de la movilidad profesional también, ¿no? O sea, aparte de ya, pues el acoso, no solo de tus pares, de tus iguales o de tus superiores, también de tus fuentes, ¿no? Que es algo que se repite todavía a veces hoy en día. También la capacidad de tener acceso a mejores condiciones salariales. O sea, no ha sido fácil, por ejemplo, progresar como periodista mujer de la misma manera que tus compañeros hombres. No, yo por mucho tiempo no vi la diferencia en la empresa en la que laboré muchísimos años. No vi la diferencia o no quise ver la diferencia del am, salarial, pero en efecto, como un jefe de redacción puede ganar más que una jefa de información, que lo fui en Diario de La Paz por muchísimos años. Yo ganaba nada comparado con lo que ganaba el jefe de redacción. Que estarían al mismo nivel jerárquico. Sí, en efecto, estábamos al mismo nivel. Incluso en algún momento que se da la llegada la modificación o la llegada, sí, mejor dicho, la llegada de este proyecto, multiplataformas que fue CPS, me decían que la única que podía ascender y ganar mejor era mi caso, era yo. Fue hasta entonces cuando se me hizo justicia, digamos, ¿no? Fíjate, o sea, Después de muchísimo tiempo 14 después. años, Ajá. sí. Pero cuando te diste cuenta de esa diferencia salarial, ¿no reaccionaste? ¿No preguntaste por qué? ¿Lo asumiste como normal? Yo recuerdo que cuando lo señalé y lo consigné en mi carta de renuncia, cuando se Ajá. estaba dando esta transición, justamente porque eh, no me querían garantizar o dar lo que ya me habían prometido, ¿no? Ajá. Cuando lo consigno en una carta de renuncia, me dijo mi jefe inmediato, es que yo nunca te engañé del sueldo, tú lo aceptaste así. Sí. Pues sí. Oye, Elvira, yo te quería preguntar una cosa de lo primero que compartiste con relación a la página policía, a la nota policíaca. Eh, pero ya no es así, ¿verdad? Que incluso las mujeres periodistas consideran castigo estar en la nota policíaca, ¿o sí? Por el Pues hecho de ser mujeres. Pues es que nunca debió de haber sido como castigo, tal vez en ese entonces Ajá, era como una exacto. forma de presión de mi jefe en ese momento porque me sabía verde, dijeran, Ajá, porque me ya. sabía Ok. sin experiencia, ¿no? Entonces sabía que de alguna manera el enfrentarme a este tipo de Ujú. ambientes me iba a trastocar y Ajá. a lo mejor me iba a hacer Claro, dejar porque el si empleo. exigimos igualdad, pues es en los dos sentidos, ¿no? O sea, da lo mismo si estás en la policía que en deportes, que en la política, que en el Congreso, que en sociales, Sí, sí, ¿no? sí. ¿O no? Así es lo mismo. Eso quería. Lo que quiero aportar en No quería ese, participar en la entrevista, ¿eh? Pero ya le voy a regresar el micrófono a sí, Rodrigo. sí. Lo que quiero añadir en ese tema o en Ujú. ese momento es que nos toca vivir justamente una situación muy difícil en el periódico. Yo ya estaba en el Sol del Pacífico, el extinto Ajá, Sol del ajá. Pacífico, eh, cuando yo justamente del castigo que me dieron en la radio, me abre las puertas para cubrir también la sección policíaca, pero en el periódico. Entonces me invita el director a cubrir una vacaciones, o no recuerdo qué era del que estaba cubriendo policíaca. Me quedé muy difícil porque hablar de este tipo de periódicos o de empresas te tienes que ganar la plaza.
¿no? Donde había sindicatos y había todo esto. Y en efecto, yo me tenía que ganar la plaza y terminé haciendo las notas policíacas para el periódico, que eran 6, 7 o las que fueran, y aparte las 3, 4 que tenía que entregar para la radio. Una situación muy complicada, pero me había orillado porque quería conservar los dos trabajos. Pero en ese, justamente me dice el director de la radio, el director de noticias, que no entendí por qué la desigualdad ahí, porque algunas de las compañeras estaban compartiendo estaban en doble empresa. Pero cuando yo quise, cuando a mí me han invitado, voy y le comento, le comparto que quería integrarme al Sol del Pacífico, y me dijo, pues allá o acá. Obvio, en el Sol del Pacífico me iban a pagar más, y bajo esas condiciones, pues no me quedó más que dejar ese espacio, integrarme al Sol del Pacífico. Al tiempo me asignan a otro municipio y tenía que ir y venir a 2 horas de distancia de Mazatlán, pero pues era parte de la labor, ¿no? Para ganarme esta plaza. Ajá. Luego llega una persona que en ese momento llega una persona, cubre la policíaca, se lleva las portadas, y en ese tiempo Mazatlán estaba en un momento muy violento, pero a mí me asustaba cuando yo lo estaba llevando como a conocer a los jefes policíacos, al jefe de la PGR, al comandante de la ministerial, para presentarlo, y lo veía de alguna manera trabajar. Me asustaba porque tenía información de primera mano, que muchos de reporteros realmente nos reservamos para no exponernos. Y un día estoy en el otro municipio y por mi periódico me entero, porque antes no había este tema de la comunicación, volvemos a lo mismo, por mi periódico me entero que habían levantado a este periodista. Y me regreso en lo inmediato, mi jefe me asigna a pues ir a preguntar por él. No sabíamos, el otro había sido, lo habían levantado cerca del periódico, del debate de la competencia de nosotros, digamos, y ellos, lejos de avisar, pues sacaron la nota exclusiva de las fotos, las cámaras y cómo se lo llevaban los hombres armados y demás. Finalmente el periódico también lo saca porque fueron los familiares quienes estuvieron preguntando por él. Se hicieron marchas, mi jefe me asigna esta tarea de ir a preguntar con con el ejército, con la PGR, con todos, por si ellos tenían conocimiento de lo que había sucedido con el compañero. El ejército mexicano, mi respeto, siempre tuve un trato muy, muy amable de los comandantes que me tocaron cubrir, pero en el caso de la PGR, en aquel entonces FGR ahora, recuerdo muy bien que me dijo el titular, no entiendo por qué preguntas por él, ¿es tu amante? Y le dije, no es mi amante, es mi amigo y mi compañero de trabajo, y estoy aquí por por petición de mi director para preguntar si ustedes saben algo de esto, ¿no? Y muy, o sea, me respondía siempre con agresiones esta persona porque yo lo estaba cuestionando, y era una plática digamos, personal profesional, no era una entrevista como tal. Y en ese momento sí estaba yo recibiendo agresiones, ¿no? De esta persona, me tachaba de amante o de pareja de esta persona, ¿no? Y aun cuando lo hubiera sido, ¿no? Pero a eso justamente nos enfrentamos. Finalmente sucedió que sí lo había levantado Laciedo, lo había detenido Laciedo, y tenía alguna vinculación ahí con un cártel. Después lograron exonerar, no sé en qué sentido se dio, justamente, o tal vez por el manejo de la información que él tenía, pero él, antes de ser periodista, o primero periodista, luego había sido ministerial y había estado cubriendo aquí cuando el tema del Batur y todo eso. Ya estoy diciendo cosas que de más lo van a identificar, pero afortunadamente el güero fue exonerado
está fuera de la cárcel y demás. Fue una situación muy difícil, la verdad. No, ni siquiera me sabía esta anécdota, Elvira. Cada vez siempre se platica con los compañeros, se entera uno de más cosas, de cosas muy interesantes, de que el periodismo es una labor muy compleja que representa desafíos casi constantes y nuevos y que no habías experimentado. Este, sin duda, este tema de la policíaca, por ejemplo, no me quería ir sin ese tema. Hace poquito estábamos platicando con Antonio Gutiérrez, el fotógrafo de la jornada de las fotos de Marcos, el subcomandante Marcos, de las fotos de la represión de los profesores ahí en el Zócalo, que se desnudaron, todo ese tipo de grandes fotografías que hicieron el 1+1, hicieron la jornada. Y nos comentaba exactamente lo mismo, ¿no? De que cuando entras al periodismo, uno de los castigos más comunes es ponerte en la policíaca para ver si realmente tienes madera. Y ya que más o menos la haces en la policíaca, todavía te pueden castigar otra vez y ponerte en sociales. O sea, para un fotógrafo tienes que para un fotógrafo tienes que pasar por policíaca y luego ya que te haces, digamos, adicto a la acción, a todo eso, te hacen entrar a la formalidad de la fuente de sociales, que me imagino en la Ciudad de México debe ser todavía más fuerte, ¿no? O sea, vestirse de saco y corbata, salir de noche a los eventos, etcétera. Entonces es un cambio de 360 en tu vida personal y profesional. Eh, ¿No entraste a sociales tú jamás? No, gracias a Dios. No te fue no te dieron el doble castigo, ¿ves? Este, Bendito sea Dios, no me castigaron de esa manera. pero es algo que te digo, es como, no, o sea, no es una cuestión de género para cualquiera que tiene que cubrir la policíaca, muchas veces pues es una cuestión de mucho miedo, algo que ha ido progresando todavía más, yo creo, en este país. Quienes se dedican a cubrir la fuente policíaca a veces son personas que solo podemos admirar realmente su tesón y su capacidad para enfrentar cosas muy complejas, pero también vivimos en un país en donde hay una gran cantidad de periodistas que mueren y muchos de ellos están cubriendo temas de seguridad. Así es, justamente como seguimos en el tema de la policíaca, acabo de recordar otro tema y siempre trato de compartirlo en los foros que amablemente la maestra Gladys Rodríguez Navarro siempre nos convoca o algunas otras universidades. Siempre trato de compartir este tema con los estudiantes. No cabe duda que es válido el dicho de oportunidad solo hay una, ¿no? Antes de recibir este castigo de enviarme a cubrir la fuente policíaca, yo me autocastigué o me autolimité. Recuerdo que en esos inicios llega con todo el periódico El Debate a Mazatlán, un edificio enorme que sabíamos que eran los mejores sueldos y quién no quería estar en ese periódico, como en alguna vez más, como alguna vez muchos de esta generación de la que formo parte soñó con llegar al noroeste. Cuando llega el debate, pues estaban reclutando personal y demás. Yo tímidamente voy sintiendo y sabiendo que no tenía la experiencia, voy y dejo mi currículum y resulta que me llaman por teléfono al fijo de mi casa, porque eso era lo que se usaba antes, ¿no? Y me habla el jefe de redacción en ese entonces y me dice, oye, Elvira, pues te estamos invitando para que formes parte de nuestra empresa. Y yo, súper emocionada, pero en el momento que me dice, y queremos que cubras la fuente policíaca, todavía no me mandaban a la fuente policíaca de castigo, por lo tanto, yo le tenía como miedo, más que sentirlo como castigo, era como un poco de respeto y de miedo a esa fuente, sobre todo sabiendo cómo estaba la situación en Mazatlán. Cuando a mí el director, el jefe de redacción me dice, te queremos para la fuente policíaca, dije, no, muchas gracias. Ah, Elvira, pues no, pues muchas gracias. Oiga, pero no me puede meter en algún otro. No, es que pues ya tenemos a la gente asignada. Gracias. Recuerdo que en cuanto colgué el teléfono, sentí que el mundo se me venía encima y dije, ¿qué hiciste? En lo inmediato le regresó la llamada, le dije, por favor, eh, me puede atender para una entrevista si quiero el trabajo. Se lo acabo de dar a otra persona.
Me dijo, fue cuestión de segundos, no minutos, cuestión de segundos. Obviamente vio mi pues falta de seguridad o no sé, y pues decidió él que no me daba esa oportunidad. Yo ya la había dejado ir y no, nunca entré al debate. Eso es lo que siempre trato de comentarles a los compañeros, a las nuevas generaciones, que esto es de oportunidades y hay que aprovechar todo lo que se nos presente y se nos diga, ¿no? Está muy interesante la conversación. Nos queda poquito menos de la mitad del programa. Entonces, ahora sí quisiéramos que me platicaras un poquito acerca de la legislatura sudcaliforniana. Es un tema muy interesante, interesante en el sentido precisamente de los temas de género. Se acostumbra, los sudcalifornianos a pararnos el cuello de que tenemos una legislatura, sobre todo paritaria, y en el que las mujeres han estado involucradas desde su inicio. Tenemos a la diputada constituyente, María Luisa Beltrán. Y bueno, ha sido algo muy interesante, creo, el hecho de que desde su primera legislatura al menos participa una diputada, ¿no? Sin embargo, ha habido algo muy interesante sucediendo en las últimas legislaturas. Platícanos desde tu perspectiva, si tú viste un momento de quiebre, ¿no? En donde, digamos, la paridad empezó a convertirse ya en un tema principal, las cuestiones ya de violencia de género y estos nuevos temas ya, ¿no? De no solo la relación, vamos, heteropatriarcal, el binomio, sino el hecho de la apertura, ¿no? A otras formas de entender la realidad, pues del género, como pues el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que es algo que todavía está muy presente. ¿Cuándo ves tú que empieza a aparecer el interés de la legislatura sudcaliforniana por estos temas? Les compartí hace unos momentos que me toca con Tribuna de la Paz entrar a cubrir la fuente del Congreso desde la 11ª legislatura. Había mujeres, no muchas, pero no se hacían notar porque tampoco estaba como tan de moda, si es que lo podemos llamar así, o tampoco era obligatorio el hecho de que una mujer llegara a espacios públicos. En efecto, hay que reconocer a quienes nos han estado abriendo brecha, como se dice comúnmente, el hecho de tener a la primera diputada constituyente, que es María Luisa Salcedo Beltrán. Realmente a mí me llena de orgullo y el compartir con ella, y ojalá que ustedes tengan la oportunidad de tenerla también en ese espacio, porque es gratificante, es enriquecedor saber de su trayectoria y de todo el conocimiento que pueda tener sobre justamente la participación de la mujer en la política. Me toca o veo un poco más de movimiento a partir de la 12ª legislatura, pero creo que cuando se simbra Baja California Sur, y así lo consigné en algún reportaje o en algún artículo, fue cuando se empiezan con las acciones afirmativas, que iba un poco más ya un poco ganado, si no mal recuerdo, el tema de la paridad en las legislaturas. Se llega a ese momento cuando el Consejo General del IE, del Instituto Estatal Electoral, aprueba acciones afirmativas para obligar a los partidos políticos a llevar mujeres en las alcaldías. Años después vendría el tema vertical y horizontal, pero en ese momento inicia la discusión. ¿Y qué discusión? Porque palabras que no puedo decir ante la cámara y compartir con ustedes, pero fui testigo de cómo, sobre todo los diputados hombres, se referían a Rebeca Barrera y se referían a la entonces magistrada, creo que ya de la sala Guadalajara, Mónica Arali Soto, y de un grupo de mujeres que habían venido impulsando el tema de la paridad, de la igualdad.
pero sobre todo lo lleva Rebeca y nadie le creía. Nadie pensaba que realmente se iba a llegar a que se obligara a los partidos políticos a postular mujeres y que fue lo que sucedió, como el tema de las Juanitas, que todos lo conocemos. Aquí sí también tenemos Juanitas californianas porque ya cuando los partidos, cuando llega esta acción afirmativa para el tema de las alcaldías, los partidos ya tenían a sus precandidatos, digamos, lo que hicieron o para lo único que les alcanzó su razón y para no perder pues eh, las cuotas, la popularidad que ya tenían más de algunos, fue poner a las esposas de Loreto y Mulegé. Ajá, sí, sí, una situación muy lamentable, pero era más que nada en este tema de no perder. Si ellos ya como partido o con coalición o como fuera ya estaban como muy ubicados, no les interesaba más que cubrir, en efecto, sí lo que les estaba requiriendo la autoridad electoral, pero bajo las propias condiciones que ellos tenían, ¿no? Entonces, digamos, esto es muy importante. A la legislatura y a la política californiana la paridad llegó por la vía de los institutos electorales. O sea, nunca se dio una reforma electoral, sino que se hizo ya sobre los reglamentos de las elecciones. En la decimotercera legislatura, si no mal recuerdo, Edith Aguilar, actual alcaldesa de Mulegé, estuvo muy activa en ese entonces y si no mal recuerdo, ya el gobierno de Enrique Peña Nieto se habían promovido modificaciones para la paridad en las legislaturas. Sí, funcionaban las cuotas como una acción afirmativa, Ujú. y después ya se estableció la paridad. Así es. Y en efecto fue un momento muy ríspido. eh, no, no puedo comentar los calificativos que se le hicieron contra Rebeca, pero siempre le he dicho que tuvo una fortaleza increíble como para haber soportado eso y pues el mismo cargo se lo exigía, ¿no? Pero el haber tenido ese empuje y esas ganas de modificar algo que había resistencia en todos sentidos fue realmente aplaudible. Lo comentaba antes de iniciar esta plática con Rodrigo, que justamente en esta discusión que inicia desde en un jaloneo, desde una sesión maratónica en el Consejo General, donde las propias mujeres consejeras estaban manifestándose en contra de esta acción afirmativa para la paridad en las alcaldías. Cuando llega también al Tribunal Estatal Electoral fue otra situación. Uno de los magistrados, no quiero decir su nombre porque fue o es maestro de esta universidad, cuestionó duramente el hecho de que se estuviera exigiendo la paridad en este sentido y dijo, pues que entonces para que hubiera una real paridad en esos cargos, dado que eran 5 municipios, se tendría que considerar a una hermafrodita. Es ese tipo de cosas que dejan sin palabras un foro de radio, sin duda hablan mucho de lo que todavía se tiene que hacer en la materia. Nos quedan pocos minutos, pero esto demuestra lo interesante que puede ser un trabajo inclusive de investigación sobre el periodismo que se ha hecho acerca de la fuente legislativa en los últimos años en materia de igualdad de género. Hoy en día vemos pues que no solo está teniendo repercusiones en las acciones afirmativas para personas que son mujeres, sino también para las personas que manifiestan otro tipo de orientación sexual, que manifiestan, lo llaman como diversidad de género, es algo muy interesante y hay mucho más por hacer. ¿Crees tú que el hecho de que haya legislaturas integradas por mujeres en el Estado ha provocado una diferencia en sensibilización en materia de equidad, de paridad de género, de una sociedad más equitativa, más igualitaria?
tendría que ser todo con mirada de mujer y fomentar, impulsar y promover modificaciones a leyes que aterricen en políticas públicas en favor de. Creo que, sin embargo, creo que no se ha avanzado lo suficiente, no tenemos este chip todavía, tenemos un gran desconocimiento en el caso de las mujeres que hoy están en espacios públicos y también en el caso del periodismo, que a mí se me hace que es parte de otro programa, porque realmente yo siempre he pedido o he señalado que nos hace falta mucho prepararnos en el caso de los periodistas para tener un manejo periodístico con perspectiva de género. Hoy estamos viendo las consecuencias, justamente, Rodrigo, de tener no ignorancia, sino sensibilidad y capacidad para entender que los tiempos de hoy ya no son como los de antes, ¿no? Y que todo está castigado. El hecho de que tengas un manejo sexual y como lo quieras mencionar o manejar en los medios de comunicación, ya está penalizado. Hoy tenemos a compañeros que ya recibieron amonestaciones o sanciones administrativas por parte del máximo órgano electoral, pero esto tiene que ver justamente con la falta de sensibilidad y la falta de preparación en el manejo periodístico con perspectiva de género. Muchísimas gracias, Elvira. No nos queda mucho más que decir. No sé si Lorela quiera finalizar algo. Pero entonces eso quiere decir que haremos unos siguientes programas para el próximo año. En efecto, de hecho, para lo que queda de octubre, tenemos el 17 de octubre próximo la presencia de la compañera Gladys Navarro. También va a estar acompañándonos el 24 Daniela Pérez, una compañera periodista que cubre la fuente de seguridad, específicamente sobre el tema de violencia feminicida en el Estado. Y también estará Beryl Slimán para platicarnos un poquito acerca de la fuente electoral. Ella se ha dedicado muchísimo a cubrir sobre todo la fuente electoral y vamos a regresar seguramente a estos temas. Te agradecemos de nuevo mucho la compañía aquí en Radio Universidad, en Radio Género, Elvira, y pues como siempre nos seguimos viendo allá del otro lado de la grabadora. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aquí estaré pues para cuando ustedes gusten.